Esta serie tiene por título El Rey Siervo, la historia del Rey Siervo. Así que vamos a estar meditando lo que queda del año 2024 y parte del 2025 en el Evangelio de Marcos. Y roguemos al Señor para ser muy bendecidos, muy edificados por la historia del Rey Siervo. El título de este sermón es El anuncio del Rey Siervo. Ahí nos vamos a concentrar, en el anuncio del Rey Siervo, y el texto bíblico se encuentra entonces en Marcos capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 8. Marcos 1, verso 1 al 8. Amada iglesia del Señor, esta es la palabra de Dios para ustedes. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Te invito a inclinar tu rostro reverentemente y pedir al Señor su bendición. Padre Celestial, así como Juan no era digno de desatar encorvado la correa, los cordones de tus sandalias, oh Señor, nosotros no somos dignos de esta palabra. Nosotros no somos dignos, Señor, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Tu revelación es tan grande, es tan sublime. Tu evangelio es tan precioso, Señor. Y nosotros simplemente somos vasos de barro. No somos dignos, Señor, de recibir una joya tan grande y tan preciosa. Una joya que ya quisieran los ángeles poder proclamar y anunciar. Mas te ha placido a ti, Padre, por tu pura misericordia y por tu pura gracia, darnos esta joya preciosa. La joya preciosa de tu evangelio, la joya preciosa de tu amado Hijo Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros. Con esta conciencia, Señor, de nuestra indignidad, pero también de tu gracia, pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo para meditar en tu palabra ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Cuán bella es la persona de Cristo. Cuán asombrosa es la persona de Cristo. Cuán hermoso es el Señor Jesús. El salmista dice que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero cuando le profetiza Isaías, Isaías dice que Él no tendrá apariencia para que le deseemos. Entonces, ¿dónde está la belleza de nuestro Señor Jesucristo? No reside en su porte, ni en su aspecto, ni en sus cabellos, ni en sus ojos.
La belleza está en su precioso carácter. En su precioso carácter. En la ternura de sus palabras. En la gracia de sus palabras. En la misericordia de su trato. En los afectos puros que brotan de Él cuando trata con los pecadores que no merecen nada. Ahí está la belleza de Jesús. Y la persona de Cristo es tan gloriosa, hermanos, que un evangelio, uno, no es suficiente para retratar toda su belleza. Un evangelio no es suficiente para describir toda la belleza de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y por esa razón tenemos 4 evangelios. 4 evangelios que se complementan. 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 4 evangelios que se complementan entre sí para darnos y presentarnos una biografía teológica. Esos son los evangelios. Los evangelios son biografías teológicas. No son simplemente biografía, porque cuando usted lee, por ejemplo, la biografía de Arturo Prat o la biografía de Bernardo Higgins o cualquier otro personaje de la historia que le llame la atención a usted, todas esas biografías comienzan con muchos detalles de su nacimiento, de su infancia, de su adolescencia, que si le gustaba esta comida, que si no le gustaba esta otra comida, que si andaba con los pantalones así y asá. Esos detalles en los evangelios de Jesús no están. Solamente encontramos detalles de su vida que los evangelistas consideraron apropiados para comunicarnos una verdad teológica. Por eso son biografías teológicas. ¿De dónde los evangelistas, los escritores del Nuevo Testamento, toman esta forma de narrar historia teológica? Un ejemplo, paréntesis. Tenemos el libro de Éxodo. Y ahí en el libro de Éxodo se habla de Faraón. Pero ¿cómo puede ser posible que Moisés ignore un detalle tan importante? ¿El nombre de quién? El nombre de Faraón. El libro de Éxodo no menciona el nombre de Faraón, simplemente nos habla de Faraón. La pregunta es ¿por qué? Y ahí los enemigos de la Biblia pueden decir, ¿ve que la Biblia tiene errores históricos? Porque si la Biblia fuera un libro histórico completo y certero, diría el nombre de Faraón. La pregunta es que no dice el nombre de Faraón, ¿y por qué? Porque el nombre más importante, el nombre que es sobre todo nombre en el libro de Éxodo, es el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el nombre que se revela. No es el nombre de Faraón importante, no, es el nombre de Dios. Por lo tanto, la historia y la biografía están sujetas ¿a qué? A la revelación divina. La historia y la teología, la historia y las biografías están sujetas ¿a qué? A la revelación de Dios, al carácter de Dios, a la historia de la redención. Entonces, los evangelios narran la historia de Jesús de la misma manera. Por esa razón, Mateo, ¿cómo comienza su relato de Cristo? Mateo comienza con la genealogía de Jesús y su escape ¿a dónde? Su escape a Egipto. Lucas nos da detalles del nacimiento de Jesús, porque Lucas, su evangelio, está escrito principalmente para mostrarnos la humanidad de Cristo, el hombre verdadero. Cristo completamente hombre, verdaderamente hombre. Ese es el fin de Lucas. Mientras que el fin de Mateo es mostrarnos a Jesús, el rey prometido, el rey que viene de la descendencia de David, el rey que es hijo también, no solamente de David, sino que también es hijo de Abraham, la simiente prometida. Y por eso Mateo y Lucas invierten mucho tiempo en esos detalles y también en genealogías. Juan. Y cuando pensamos en Juan, aquí Juan se fue a las alturas, ¿no?
Porque Juan comienza su evangelio diciéndonos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Hacia dónde se fue Juan? Hacia la eternidad pasada. Pero cuando meditamos en Marcos, su primer capítulo, no nos habla de la genealogía de Cristo. Marcos no nos habla del nacimiento de Jesús. O sea, ¿cómo un biógrafo pasa por alto un detalle tan importante? ¿Dónde nació el personaje? ¿Cuánto pesó el personaje? ¿Cuánto medía el personaje? Si le costó o no le costó parir aquel que dio a luz al personaje, ¿no? Todos esos detalles se pasan por alto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se pasan por altos esos detalles? La razón es que Marcos nos presenta a Cristo como el siervo del Señor. Marcos nos presenta a nuestro bendito Señor Jesucristo como el siervo de Jehová, como el siervo del Señor. Y un siervo, queridos hermanos, un siervo no necesita genealogía. Un siervo no necesita genealogía. Un siervo no necesita detalles de su nacimiento. Y esa es la razón por la cual en Marcos no aparece un coro de ángeles cantando, hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador. Eso no aparece en Marcos. ¿Qué más no aparece en Marcos? En Marcos no aparece un anuncio diciendo, verán al niño envuelto en pañales. En Marcos no hay pastores adorando al niño Jesús, no lo hay. En Marcos tampoco hay sabios del oriente que vienen con regalos de oro, incienso y mirra y que rinden adoración al niño Jesús. Eso no está en Marcos. Y la razón por la cual es que no está en Marcos es porque un siervo no merece homenaje. ¿Lo comprende? Y esto, hermano, nos debe estremecer. Porque este siervo es el Rey de la Gloria. Es el Rey de la Gloria. Y el Rey de la Gloria que se introduce en nuestra historia, y Marcos lo presenta aquí como un siervo que no recibe ningún tipo de homenaje. ¿Por qué razón? Porque un siervo viene a servir. Un siervo viene a servir. Un siervo viene a servir. Y esa es la razón por la cual Marcos guarda silencio sobre los primeros 30 años de Jesús. Los primeros 30 años de Jesús aquí son pasados por alto. ¿Cómo se nos muestra a Jesús? Jesús sirviendo. Jesús sirviendo. Queridos hermanos, y este fue el primer evangelio que se escribió, como aprendíamos en el estudio en esta mañana, entre el 55 y 58. El primer evangelio en ser escrito. Y la primera imagen que tienen los cristianos al recibir este evangelio es un rey de la gloria, un rey eterno que se hace siervo y que viene para servir. Si bien es cierto, entonces, Marcos no nos dice nada de los detalles del nacimiento de Jesús, pero hay algo muy importante que Marcos nos dice en el primer versículo. Mira por favor tu Biblia, versículo 1, capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos dice Marcos? ¿Quién es este siervo? Él es el Hijo de Dios. Jesucristo, Jesús es su nombre humano. Cristo es su título. ¿Cuál es su título? Él es el Mesías. Él es el Mesías. Y luego Marcos en su propia introducción nos dice, este Jesús que nació en Nazaret, que es el Cristo, que es el Mesías, ¿quién es? Él es el Hijo de Dios. Y esa es una temática muy fuerte dentro del Evangelio de Marcos. Porque luego en el bautismo, los propios cielos, ¿qué van a decir? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero también en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, un gentil, un centurión romano,
al ver al Señor clavado en la cruz, ¿qué va a decir? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces, Marcos, en el primer capítulo, te introduce de inmediato que este siervo es ¿quién? El Hijo de Dios. Es el Rey de la Gloria que toma, ¿cierto?, forma de siervo y viene a servir. Por lo tanto, todo el Evangelio de Marcos gira en torno a esta gran doctrina que encontramos en el capítulo 10, versículo 45. El Hijo de Dios, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿de qué forma Marcos te presenta la buena noticia del Evangelio? La buena noticia del Evangelio es presentada a través de Jesús, el Rey Siervo, que sirve, que hace, que obedece para salvar a los pecadores. Según el Evangelio de Marcos, los pecadores son salvados por lo que Jesús hace. Y esa es la razón por la cual Marcos 42 veces en su Evangelio va a repetir esta palabra o este adverbio. Entonces, inmediatamente y luego. Y esa palabrita clave revela la identidad de siervo, del siervo perfecto. Un siervo perfecto que cumple sin fallas. Un siervo perfecto que sirve sin demora. ¿Cuántas veces tú y yo estamos sirviendo a la iglesia y cómo servimos? Con demora, con queja, con dolor, con cansancio, con fatiga, con quebranto en el corazón, con desilusión. Pero este siervo sirve sin demora. Él está siempre dispuesto. Cuando los pecadores van delante de este siervo, Él no le dice, oye, espérate un momentito que estoy cansado. Este siervo sirve sin demora. Este siervo sirve sin quejas. Este siervo sirve sin dudas. Este siervo sirve diligentemente, perfectamente, la voluntad de su Padre. Según el Evangelio de Marcos, Jesús toda su vida es un servicio en su ministerio público que comienza en el bautismo, luego el llamamiento de sus discípulos y de ahí ¿hacia dónde? Directo hacia la cruz. Esa es la historia del Rey Siervo. Y Marcos te cuenta esta historia en 16 capítulos, muy rápidamente. Las secuencias van así, rápidamente. ¿Por qué? Porque Marcos quiere que tú veas a Jesús obedeciendo perfectamente todos los días, cada instante, donde tú fallas. Eso hace Marcos. Marcos te presenta la obediencia perfecta que tú ni yo podemos cumplir. Eso hace Marcos. Ahora, toda buena historia, como esta es la historia de un rey siervo, toda buena historia, ¿qué debe tener? ¿Qué debe tener toda buena historia? Toda buena historia debe tener una buena introducción, ¿no? Y esta historia no comienza así. En el principio había una lejana galaxia. No. Toda buena historia comienza con una buena introducción. Para ejemplificar eso, permítanme citar el libro Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Charles Dickens, en Historia de dos ciudades, comienza su novela histórica diciendo esto: este era el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. Tiempos de luz, tiempos de incredulidad, tiempos de verdad, tiempos de desesperanza. Esa es una buena introducción, ¿no? Pero la introducción que presenta Marcos comienza así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cómo comienza a narrar la historia? Principio del Evangelio de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y cuando Marcos dice principio, Él quiere que tú pienses
en el primer versículo de la Biblia. El primer versículo de la Biblia no comienza diciéndonos: había una vez en una región lejana. No. ¿Cómo comienza el primer versículo de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la historia de la redención. Entonces, Marcos quiere que tú y yo comprendamos que así como la creación es una obra del Dios Todopoderoso, el Evangelio también lo es. El Evangelio es una obra del Dios Todopoderoso. El Evangelio viene de Dios. El Evangelio es un don de Dios. Así como la creación surge por la voluntad libre y soberana de Dios, el Evangelio también viene de Dios. Y alguien más, como este fue el primer Evangelio en escribirse, alguien más también toma algo parecido a Marcos. Y eso lo vemos ¿dónde? Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, Marcos quiere que meditemos profundamente que el Evangelio que se está anunciando aquí es algo que Dios ya viene enseñando y revelando ¿desde dónde? Desde el principio. Y que este siervo bendito que es el Hijo de Dios es aquel que se prometió por primera vez en Génesis capítulo 3, versículo 15, aquella simiente prometida que aplastaría la cabeza de Satanás, la serpiente, y que en él tendríamos salvación y redención. Ahora, Marcos pudo haber comenzado la historia de Jesús usando las siguientes palabras: así habló Jesús. Marcos pudo haber hecho eso. Marcos pudo haber comenzado su evangelio diciendo: así habló Jesús, o esta es la instrucción de Jesús, o estas son las enseñanzas de Jesús, o tal vez pudo haber comenzado su evangelio diciéndonos lo siguiente: estas son las instrucciones de Jesús para una vida de sabiduría. ¿Cuántos libros de religión comienzan así, cierto? Muchos libros de religión comienzan así. Instrucciones para la sabiduría, o instrucciones para el conocimiento, o instrucciones para la automejora. ¿Cómo comienza la historia? Marcos. Marcos usa la palabra evangelio. 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 Que de la traducción griega, evangelión, significa nada más y nada menos que buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Marcos no utiliza la palabra instrucción, no utiliza la palabra sabiduría, utiliza la palabra evangelio, una buena noticia, para distinguir el cristianismo de cualquier religión humana. Las religiones humanas son: haz esto y te salvarás. Las religiones humanas dicen: estos son los principios para obtener sabiduría. Hermanos, no nos distraigamos, por favor. Vamos a esperar que se siente el niño y vamos a continuar. Marcos utiliza la palabra evangelio para comunicar una buena noticia, no una instrucción, no una simple información, no un simple conocimiento, sino que la palabra evangelio era utilizada en el primer siglo para describir un acontecimiento histórico. La palabra evangelio era utilizada en el primer siglo para describir un acontecimiento histórico que cambia la vida de las personas que lo escuchan. Y era una palabra que empleaban también los emperadores. De hecho, Augusto César, cada vez que introdujo una nueva ley o algo que beneficiaba al imperio, utilizaba esa palabra evangelio o buenas noticias. Pero aquí, hábilmente, Marcos, quien escribe para cristianos gentiles, no judíos, utiliza la palabra evangelio de Jesucristo. Estas son las buenas noticias de un acontecimiento histórico
que cambia la vida de aquel que lo escucha por primera vez. ¿Y cuál es el acontecimiento histórico? Que Cristo Jesús murió y pagó por todos nuestros pecados y que resucitó para que todo aquel que en él crea sea salvo. Ese es el acontecimiento histórico que tiene mayor peso en toda la historia de la humanidad. Esa es una buena noticia, pero una buena noticia que requiere una respuesta. Una respuesta. Por eso también las buenas noticias del Evangelio nos desafían. Las buenas noticias del Evangelio te desafían a ti todos los domingos. ¿Cómo vas a responder al Evangelio que se te predica domingo a domingo? ¿Responderás con indiferencia? ¿Responderás con dureza de corazón? ¿Responderás diciéndole a Dios, hoy no, otro día? ¿Responderás ante las buenas noticias de misericordia y de gracia con olvido o con menosprecio? Esta noticia demanda atención. Y como era una noticia que demanda atención, esta noticia la debía entregar un heraldo. ¿Qué era un heraldo? Un abanderado. Alguien que era enviado por el rey para anunciar su venida. El rey o el emperador, cuando llegaba a una localidad, enviaba a sus heraldos. Y sus heraldos preparaban el camino y anunciaban, el rey viene. El rey viene y viene el rey con buenas noticias. Y el rey viene con tratados de misericordia y de paz y de compasión para todos sus súbditos. Y aquí había algo muy importante. El heraldo era un representante del rey. Si el heraldo era maltratado, si el heraldo era ignorado, si el heraldo era menospreciado, también lo era el rey. Era un pecado capital menospreciar al heraldo, porque el heraldo simplemente estaba anunciando el mensaje que se le había entregado. Y eso es justamente lo que hacen los predicadores del Evangelio. Los predicadores del Evangelio, los ministros del Evangelio son heraldos del Evangelio. Los ministros de la palabra no tienen ningún poder para cambiar el corazón de las personas, ninguno. Pero el poder, ¿dónde está? En el Evangelio que anuncian. Evangelio que puedes recibir en esta mañana o evangelio que puedes rechazar y condenarte. Así de fuerte era el tratado del heraldo del rey. Entonces, el Evangelio, queridos hermanos, son las buenas noticias, son el acontecimiento histórico de lo que Dios ha hecho, no de lo que debemos hacer, de lo que Dios ha hecho para salvarnos en su Hijo Jesucristo. Entonces el Evangelio no es una notificación, el Evangelio no es una recomendación, el Evangelio no es sálvate a ti mismo, el Evangelio no es imita a Jesús para salvarte, el Evangelio no es imita a Jesús para recibir perdón de pecados, el Evangelio es cree en lo que Cristo ya ha hecho una vez y para siempre, y si crees serás salvo. Tan simple que un niño de 4 años puede decir, Jesús me ama, murió por mí. Una vez le preguntaron a un teólogo cuál era la descripción más hermosa y profunda de la teología. Y él justamente citó ese himno. Jesús me ama, la Biblia lo dice así. ¿Lo puede entender un niño? ¿Lo puedes entender tú? ¿Lo puedes recibir? ¿Lo puedes escuchar con atención? ¿Lo puedes atesorar en tu corazón? ¿Lo puedes recibirlo como la noticia más grande que te es anunciada en esta mañana? ¿La noticia que cambia tu vida? Ese es el Evangelio que tú y yo necesitamos, hermanos. Ese es el Evangelio que nos salva. Ahora, Marcos llama nuestra atención a Cristo. Cristo es la sustancia del Evangelio. Cristo es la médula del Evangelio. Cristo es el contenido del Evangelio. ¿Y cómo llama nuestra atención a Cristo Marcos? Marcos utiliza la fórmula de cumplimiento. Una clave de cumplimiento. ¿Dónde está esa clave de cumplimiento? Atención en el versículo 2. Versículo 2 dice, como está escrito.
Ese como está escrito es una fórmula de cumplimiento. Y una fórmula de cumplimiento que está centrada en la obra de Jesucristo, como está escrito. Es decir, esto que está aconteciendo en estos tiempos ya fue escrito a tiempo atrás. Y aquí Marcos introduce las profecías del Antiguo Testamento que señalan al heraldo que prepararía el camino para el Rey Siervo, que es Cristo Jesús. Y aquí hay un tecnicismo un poco difícil que yo demando un poco de atención extra. El texto dice, como está escrito en Isaías, el profeta. Y a continuación Marcos cita, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Marcos le atribuye la cita a Isaías, pero lo que en realidad está haciendo Marcos es tomar 3 textos bíblicos del Antiguo Testamento. Marcos va a citar Éxodo capítulo 23, Marcos va a citar Malaquías 3:1 y Marcos va a citar Isaías 43, es decir, 3 autores distintos. Moisés, Malaquías, Isaías. ¿Pero qué dice Marcos? Dijo el profeta Isaías. Ah, ¿ve, pastor, que la Biblia tiene errores? ¿Se equivocó Marcos? No. Marcos no está citando según la norma APA. Marcos no está citando según las fuentes que se emplean hoy en día para hacer citación. Marcos, al decir, así dice el profeta Isaías, quiere que pensemos en una clave de interpretación del Antiguo Testamento. Y esa clave de interpretación del Antiguo Testamento es comprobar que lo que dijo Isaías es respecto al siervo de Jehová. El siervo de Jehová del cual Isaías predicó y enseñó en los capítulos 40 al 55. El siervo sufriente de Jehová. El siervo sufriente de Jehová. Miremos por favor los siguientes versículos. Vamos a Éxodo capítulo 23, versículo 20. Éxodo 23, 20 dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dios habla a Moisés y Dios le dice, yo enviaré mi ángel. ¿Cuál ángel? El ángel del pacto. ¿Quién es el ángel del pacto? Cristo Jesús, Cristo nuestro Señor. ¿Sí? Miremos ahora Malaquías, la lectura bíblica de esta mañana. Malaquías capítulo 4. Verso 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. 3 textos distintos. Y el último, Isaías capítulo 40. Que Isaías profetiza en el contexto de el regreso del exilio. Isaías 40 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. 3 textos distintos a los cuales Marcos se lo atribuye ¿a quién? A Isaías. ¿Es un error? No, no es un error. Marcos quiere que pensemos que este siervo que se está anunciando desde el Antiguo Testamento es el Hijo de Dios, es el siervo de Jehová, que será introducido y anunciado súbitamente por el ministerio ¿de quién? El ministerio de Juan el Bautista. Entonces, cuando los judíos vean a un hombre extraño en el desierto predicando, ¿qué van a decir? Esta es la señal.
El Antiguo Testamento termina anunciando que vendrá el profeta Elías. Oye, María, oye, Juan, oye, Bartolomé, oye, Pedro, ¿sabes qué? En el río Jordán hay un hombre medio loco que está vestido de piel de camello con un cinto de cuero, que anda comiendo langostas y come miel y que está llamando al arrepentimiento. ¿No será el profeta anunciado por Malaquías? Vamos a ver. Esa era la señal visible. Y esa señal visible del heraldo del rey simplemente introducía a esto. Si el heraldo aparece, ¿quién viene detrás? Viene el rey. ¡Aleluya! Y cuando venga el rey, ¿qué va a ocurrir? Los pecados serán perdonados, serán rescatados, serán liberados, serán redimidos. Cuando aparezca el rey vencerá a todos nuestros enemigos. Por eso había una alta expectación mesiánica. De hecho, Juan tenía algunos de sus discípulos que después se transformaron en discípulos de Jesús. Los primeros discípulos de Juan, ¿quiénes eran? El apóstol Juan, Pedro, su hermano. Y de entre ellos también Natanael, que le dice a otro, ¿hemos hallado a quién? Hemos encontrado al Mesías. Y uno dice, ¿y de dónde viene el Mesías? ¿Viene de Nazaret? No te creo, no puede ser. Pero sí venía de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él es el Rey siervo. Él es el Rey siervo. Él es el Rey que se humilla. Él es el Rey que toma forma de hombre. Él es el Rey que nace en la miseria. Como dice el Salmo 113, Él es el Rey que desciende hasta el estercolero para sacar del estercolero a aquellos que estaban ahí y para sentarlos con los príncipes de su pueblo. Él es el Rey. Ese es el Rey que presenta el Evangelio de Marcos. Y ese es el Rey al cual estamos adorando en esta mañana. No te equivoques, hermano, no te equivoques. Entonces, Juan el Bautista está en el desierto. Marcos dice, estas son las profecías. Yo enviaré a mi mensajero. El mensajero preparará el camino. Tenemos a Juan el Bautista en el desierto. Y Juan el Bautista está anunciando, detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo. Yo les doy una limpieza o una purificación de agua, pero ustedes necesitan nacer de nuevo. Ustedes necesitan ser regenerados. Yo los puedo lavar con agua, dice Juan, pero viene uno que les dará un nuevo corazón. Ese es el Rey. Eso está diciendo Juan. Entonces, el ministerio de Juan, queridos hermanos, es el cumplimiento profético de que el Rey ha venido, que el ángel de Jehová, que el Señor de la gloria, que el Rey siervo ha llegado. Entonces, ahora llamo tu atención al versículo número 6. Meditemos en esta parte del sermón en las características que Marcos introduce del heraldo del Rey. Lo primero que Marcos nos dice del heraldo del Rey es que este heraldo no viste con túnica a la moda. Este heraldo no tiene un traje de diseñador. No es Versace ni ningún traje de la moda que usted se puede imaginar. Este heraldo no viste con túnicas de gala. Este heraldo no está vestido con las típicas túnicas de los sacerdotes, de los levitas o de los escribas. Este heraldo tiene una túnica de pelo de camello. Algo muy rústico, ¿no? Una túnica de pelo de camello. Rústico. Un hombre rústico. Y además, tiene un cinturón que no es un cinturón fino, sino que es una simple correa de cuero, tal vez un pedazo de cuero amarrado en la cintura. Entonces, tú lo ves de lejos a este hombre y ¿qué te parece? Si tú fueras un judío de esa época, ¿qué te parece? Es un poco rarito, ¿no? Como dicen es un raro, es freak, es extraño. Y más encima grita, y más encima es barbón, y más encima tiene un aspecto extraño y tosco y brusco. Pero las personas que conocían el Antiguo Testamento podían pensar, se parece a Elías.
Elías vestía una túnica de camello. Elías tenía un aspecto un poco desenfrenado y rudo, porque Elías llamaba urgentemente al arrepentimiento a la nación de Israel. ¿Y qué está haciendo Juan el Bautista? Arrepiéntanse, está gritando, es la voz que clama. Arrepiéntanse, porque viene el Rey. Preparen su vida, porque el Rey viene con sus términos de paz y de misericordia. Y todo aquel que cree en el anuncio del Rey, venga ahora y bautícese, purifíquese, límpiese, para prepararse para la llegada del Rey. Eso está haciendo Juan. Ahora, el estilo de vida de Juan. Yo quiero llamar su atención a esto. El estilo de vida de Juan es una protesta pública contra el sistema de vida materialista y contra la impiedad de su época. Es decir, el estilo de vida de Juan te comunica una sola cosa: no vivas para aquellas cosas que perecen, sino vive para aquellas cosas que tienen valores eternos. Ese es el llamado de Juan. Su vida era un llamado a dejar la idolatría. Su vida era un llamado a arrepentirse y vivir para Dios. Su ministerio entonces en el desierto nos recuerda dos cosas. Y esta es la teología que encontramos en el Antiguo Testamento del desierto. Cada vez que Dios llama a Israel al desierto, ¿lo llama para qué? Para un encuentro con Dios y para ser restaurado por Dios. Ustedes encuentran eso en el libro del profeta Oseas, capítulo 2, cuando el propio profeta Oseas dice que va a llevar Dios a Israel al desierto y en el desierto le hablará a su corazón para cambiar a esta esposa infiel que es Israel. Entonces, pensemos en otro detalle importante. ¿Cuál es la comida de Juan el Bautista? Mire, pastor, Juan el Bautista está comiendo acá un rico filete miñón con espárragos. No. Juan el Bautista no come comida gourmet. Juan el Bautista no es, escúchame bien, un predicador amante del mantel largo. Ese no es Juan el Bautista. Juan el Bautista no es alguien que vive para satisfacer su estómago. Juan el Bautista es alguien que come lo suficiente para servir a Dios. Es decir, este hombre está concentrado y vive para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué podemos decir entonces de este hombre? Que parece un poco loco, pero está más cuerdo que todos nosotros. Porque su vestimenta, su comida y su bebida, ¿cuál es? Hacer la voluntad de Dios. Cuando un hombre y una mujer están consagrados a Dios, ¿qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Vive para el vestido? ¿Vive para el calzado? ¿Vive para la moda? No estoy diciendo que esas cosas son malas y son diabólicas, por favor, no me malinterprete. Pero cuando un hombre está concentrado en Dios, ¿vive para eso? No, porque pasa tiempo con Dios, porque ama a Dios, porque ama su palabra, porque ama su evangelio. Es decir, vive una vida que no es de este mundo, vive para otro mundo. Vive realmente como un cristiano. ¿Y qué es un cristiano? Un extranjero y un peregrino que no tiene ciudad permanente aquí. Ese es Juan el Bautista. Ahora, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo de Juan el Bautista? Mateo 11:11. Jesús dijo que de los nacidos de mujer no hay ninguno como Juan el Bautista. De los nacidos de mujer, entre ellos Moisés, entre ellos Abraham, entre ellos David, entre ellos Noé, entre ellos Adán. De entre ellos no hay ninguno como ¿quién? Ninguno como Juan el Bautista, ninguno. ¿Por qué Jesús dijo eso de Juan? Porque él fue llamado desde el vientre de su madre a ser el heraldo del rey. Y cuando aparezca el heraldo, entonces viene el rey. Juan estaba lleno del Espíritu Santo. Su comida y su bebida era ser simplemente el mensajero de Jesús. Esa es una señal de alguien que está lleno del Espíritu Santo.
La señal de que alguien está lleno del Espíritu Santo no es que pone los ojos blancos y empieza a decir cosas raras. Esa no es la señal de alguien que está lleno del Espíritu Santo. La señal de alguien que está lleno del Espíritu Santo es que vive para Dios, está concentrado en Dios, su deseo es Dios, su alimento es la palabra. Ese es un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero otra cosa muy importante, ¿cómo sabemos que Juan está lleno del Espíritu Santo? Juan no tiene un letrero en su pecho que dicen, síganme. Juan no llama la atención sobre sí mismo. De hecho, su vestimenta no llama la atención. O sea, ¿quién querría seguir a un hombre que está vestido con una túnica de camello? ¿Te das cuenta? Juan no llama la atención a sí mismo. Juan no reclama la atención a sí mismo. Y esa es la marca más hermosa de la iglesia. Una iglesia llena del Espíritu Santo no llama la atención a la iglesia, llama la atención a Cristo. ¿Qué dice Juan el Bautista? Yo soy una voz que clama en el desierto. Los sacerdotes y los levitas le preguntaron, ¿quién eres tú, Juan? ¿Quién eres tú, Juan? ¿Qué dijo Juan? Yo no soy el Cristo. Le preguntaron a Juan, ¿eres tú Elías el profeta? ¿Qué dijo Juan? No, yo no soy el profeta Elías. Entonces, dinos por favor, Juan, ¿quién eres? Yo soy solamente una voz. Soy solamente una voz que clama en el desierto, el rey viene, no me sigan a mí, sigan al rey. El rey les limpiará de todos sus pecados. Viene el siervo de Jehová. Ese es Juan. Y cuando los sacerdotes y los escribas presionaron un poco a Juan, le dijeron, ¿puedes decirnos algo más de ti? ¿Qué dices de ti mismo? Le preguntaron a Juan. Le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué nos puedes decir de ti mismo? Juan tenía mucho que decir. En primer lugar, Juan pudo haber dicho, fui lleno del Espíritu Santo desde el vientre de mi madre. Hácete esa. Mi vida fue anunciada por un ángel. ¿Qué te pasa? Mi padre era sacerdote del templo. O sea, ubícate. Juan pudo decir todas esas cosas. Juan pudo decir, yo fui consagrado con el voto de nazareo desde mi infancia. Juan pudo decir, oye, Isaías está hablando de mí. ¿Qué es lo que te pasa? Pero Juan dice algo muy estremecedor. Yo no soy digno. Ahí está la marca de alguien lleno del Espíritu Santo. No soy digno. No soy digno. No soy digno de desatar las correas del calzado del rey. No soy digno. No soy digno. ¿Recuerda la escena en el bautismo? Señor, tú debes bautizarme, no yo a ti. Hagamos esto, Juan, para cumplir toda justicia, porque necesitas que yo te justifique. Entonces sí, Señor. No soy digno. Hermanos, esa es la joya más hermosa de todo predicador y de toda iglesia. ¿Cuál es la joya más preciosa de todo predicador y de toda iglesia? Lo que Juan nos enseña. Juan dice, es necesario que yo y que Él crezca. ¿Qué necesita la iglesia? Menos de nosotros mismos, menos de nuestras personalidades pecaminosas, más de Cristo, que Cristo sea visto. Esa es la joya de todo predicador y es la joya de toda iglesia. Ahora, centrémonos en el mensaje de Juan, versículos 4 al 8. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Juan predicaba el bautismo para arrepentimiento de pecados. Esto fue novedoso, muy novedoso en los días de Juan el Bautista. Novedoso no porque los israelitas fueran desconocidos de los ritos de purificación. ¿Por qué fue una novedad? Porque los ritos de purificación o estos bautismos de purificación eran exigidos a los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Aquellos que no eran judíos, pero que querían servir al Dios de Abraham.
y para servir al Dios de Abraham, ¿qué les pedían? Purifícate, límpiate. Habían ritos de purificación. Pero ¿cuál es el mensaje de Juan? No solamente los prosélitos deben bautizarse, no solamente los prosélitos deben purificarse, también los hijos de Abraham lo necesitan. Y ahí, ¿qué le reclamaban los fariseos a Juan el Bautista? No es lícito, no es correcto que los hijos de Abraham se bauticen o se purifiquen para el lavado de sus pecados. No es correcto que hagan eso, decían los fariseos. ¿Cuál es la respuesta de Juan? ¿Quién le enseñó a ustedes a huir de la ira venidera, generación de víboras? Hagan obras de arrepentimiento, porque Dios puede levantar hijos de Abraham ¿desde dónde? Aún desde las propias piedras. Entonces, este bautismo de purificación era nada más ni nada menos que una declaración temporal de que el rey viene y la gente que recibe el llamado debe purificarse y prepararse para la llegada del rey. Entonces, el bautismo era para estos gentiles y para estos inmundos, pero ahora se aplica entonces a estos israelitas que esperan la venida de su rey. ¿Qué ocurrió aquí? Cientos y miles de personas fueron hasta el Jordán para ser enseñados y advertidos del juicio venidero. ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Un mensaje efectivo, porque es un mensaje que llama al arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista es: yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ustedes fueron purificados con agua, pero necesitan la purificación del Espíritu Santo. El mensaje de Juan el Bautista también fue un mensaje efectivo porque predicó la realidad del Evangelio. ¿Cuál es la realidad del Evangelio? Arrepiéntete o perecerás. Confiesa tus pecados o perecerás. Para nosotros nos puede ser duro esto, tal vez duro de escuchar, pero ese es el mensaje que salva. Porque cuando Dios te dice arrepiéntete, Él está dispuesto ¿a qué? A perdonar todos tus pecados. Esa es la hermosura del Evangelio. El mensaje de Juan el Bautista fue efectivo y fue eficaz porque predicó un mensaje de nuevo nacimiento. Juan el Bautista pudo haber dicho, o Juan el Bautista nos diría a nosotros: así que eres miembro de la iglesia, te felicito. Pero ¿necesitas qué? Necesitas nacer de nuevo. Me alegro que seas miembro de la iglesia y tu nombre esté registrado en las actas de la iglesia, pero necesitas que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Necesitas nacer de nuevo. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista era un llamado radical a servir a Cristo el Rey. La pregunta es: ¿Dios honró este mensaje? ¿Dios honró este mensaje? ¿Dios honró este mensaje? Sí, hermanos, escúchenme con toda su atención, por favor, se lo ruego. Dios honró este mensaje y Dios honró el mensaje de Juan el Bautista. ¿Sabe de qué forma? Enviando a su Hijo Jesucristo para que fuese bautizado por Él. Esa es la corona del ministerio de Juan. Juan predicó la necesidad de nacer de nuevo, Juan predicó la necesidad del arrepentimiento, Juan predicó la necesidad de consagrarse a Dios, Juan predicó la necesidad de confesar los pecados, Juan predicó la necesidad de purificarse. ¿Cómo ese mensaje fue honrado? Ese mensaje fue honrado cuando Dios envió al Rey de la Gloria para bautizarse. El Rey de la Gloria que no tenía pecado. El Rey de la Gloria que no necesitaba un bautismo de arrepentimiento porque Él no tiene de qué arrepentirse.
El Rey de la Gloria, que nunca quebrantó la ley. El Rey de la Gloria que nunca fue un idólatra. El Rey de la Gloria que nunca fue un adúltero. El Rey de la Gloria que nunca fue un mentiroso. El Rey de la Gloria que nunca fue un codicioso. El Rey de la Gloria que nunca tomó el nombre de Jehová en vano. El Rey de la Gloria que nunca adoró imágenes. El Rey de la Gloria que nunca fue desobediente a sus padres. El Rey de la Gloria que nunca fue un ladrón. El Rey de la Gloria que no dio falso testimonio con su lengua. El Rey de la Gloria que no codició nada, se puso en la fila de los pecadores. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Lo hace porque el Rey de la Gloria es un rey siervo. Lo hace porque el Rey de la Gloria es un rey siervo que toma el lugar de los culpables. Y toma el lugar de los culpables para que estos culpables sean salvos. El Rey de la Gloria toma ese lugar no porque teme a la ira, sino para salvarnos a nosotros de la ira eterna y del castigo eterno por nuestros pecados. Entonces, el mensaje de Juan el Bautista, de la predicación y la escena del bautismo simplemente comunican una cosa. No voy a entrar en detalle en eso, simplemente quiero destacarlo. Comunican la cruz, porque el bautismo es una imagen de la cruz, pero comunica algo más. El amor del Rey de la Gloria, ¿por quién? Por su pueblo. Porque cuando tú ves al Rey de la Gloria, manso y humilde como un siervo, descender al Jordán y tomar el lugar públicamente con los culpables, ¿qué ves? Yo veo el amor de Dios. Yo veo el amor de mi Rey. Yo veo el amor de mi Rey por un miserable súbdito de su reino. Yo puedo ver esta condescendencia y puedo ver que la gracia siempre es algo que nos sube. La gracia siempre es algo que desciende. Y desciende tan abajo, porque ese es el lugar donde tú y yo estábamos en el polvo, estábamos en la perdición más grande. Y ahí la gracia fue. Déjame ilustrarte esto. Después que los nazis bombardearon Londres en 1940, el rey Jorge VI, con su primer ministro, Sir Winston Churchill, ellos salieron para recorrer la parte este de Londres, que estaba completamente en ruinas. De hecho, una de las catedrales de San Pablo, estaba arruinada, vuelta en escombros. Ahí estaba el rey, con su primer ministro, recorriendo las calles. Pero algo llamaba la atención de este rey. Este rey no llevaba capa. Este rey no llevaba una corona. Este rey no llevaba un cetro. Este rey no llevaba un séquito de súbditos rindiéndole pleitesía. Winston Churchill dice en su memoria lo siguiente, que este rey, el rey Jorge VI, después del desastre del bombardeo, caminó por las ruinas de Londres y vio que los escombros de las casas de los británicos estaban tapados con banderas. Había muertos tapados con banderas, con las banderas de Gran Bretaña. Y cuando el rey caminó en medio de estos escombros, Churchill dejó destacado en sus memorias lo siguiente: el rey no tenía capa ni corona. El rey iba vestido común y corriente, pero la gente miraba al rey llorar y la gente decía: el rey nos ama. El rey nos ama. El rey nos ama. Cuando miraron al rey caminando en medio de los escombros, no con sus ropas reales, no con su corona, simplemente el rey llorando, la gente se miraba y decía: verdaderamente el rey nos ama. El rey nos ama. ¿Qué te presenta Marcos en este primer capítulo? Un rey de la gloria que descendió
a vidas de hombres y mujeres que eran una ruina total, que eran un desastre total, un montón de escombros de pecado, vidas arruinadas por el pecado, vidas completamente destruidas por el pecado. Y Marcos nos dice, ahí está el rey que descendió, y tú y yo podemos mirar el relato del rey y decir, el rey me ama. El rey me ama. Ahora, ante esta historia de este rey de amor y de misericordia, ¿qué harás tú con el rey? ¿Seguirás jugando con el rey? ¿Seguirás jugando con el evangelio de su rey, de este rey? ¿Seguirás menospreciando las ofertas de amor y de misericordia de este rey? ¿Menospreciarás a este rey? ¿O le dirás, sálvame, que perezco, porque comprendo que eres un rey de amor, de justicia y de misericordia? Te invito ahora, hermano, reverentemente a doblar tu rodilla y contemplar a tu rey, y habiendo escuchado el evangelio, simplemente decir, creo tus promesas, oh rey, vengo a ti. Demos gracias al Señor por su palabra.